Bien, estamos con Carlos Minucci, el secretario general de APEPS, de la Asociación de Organismos Jerárquicos de Energía. ¿Cómo andamos, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, en la pelea como habitualmente sucede, pero bueno, sobrellevándolo. Bien, bueno, con una situación compleja en este tema tarifas. ¿Sabe? Vamos a ponernos en esto, Sí, en la señor. suba de tarifas. ¿Está bien esto de la segmentación? ¿Se puede aplicar? La segmentación, si la hubieran hecho correctamente, es aplicable. Lo que no se entiende es el sistema que utilizaron para la segmentación. Por Ujú. ejemplo, creer que en esta inflación, con todos los problemas que estamos teniendo, una persona que gana 333.000 pesos Sí, entra con tarifa plena en gas y en luz, eh, o generar un sistema policial de seguimiento del cliente a través de un sistema de página web donde todos nos tenemos que inscribir. sí. Me da la sensación como que la cosa no es como se habló en su momento. Ujú. Y bueno, yo sí digo la segmentación, lo que se hablaba en su momento, que los ricos no podían pagar lo mismo que la clase pudiente, Claro, es concreto. Ahora, lo otro también que nosotros cuestionamos es, primero, que a nivel sistema eléctrico o sistema de gas, no tendría que haber subsidios si las empresas funcionaran como tenemos que funcionar. ujú. El sistema de subsidios lo nace con Néstor, en la época en que la tarifa valía 20 pesos, donde el colectivo valía 0,50 y donde sí el Estado se tenía que hacer cargo de los gastos en que incurría el Estado para que el Claro. ciudadano pague poca tarifa, pague poco el colectivo, pueda ir a su trabajo sin gastos, y generó lo que fue una explosión de productividad porque comprábamos, se compraba electrodomésticos, se comía, se trabajaba. Ujú. El subsidio era para motivar la productividad de las empresas. Ahora, nosotros estamos, los argentinos que van a pagar esta segmentación, sean ricos o sean pobres, simplemente van a pagar las deficiencias del área de generación, porque esta plata va al área de generación, Claro, no de distribución. claro. Entonces le vamos a pagar a aquellos que desde el año 92 no han hecho ninguna inversión en el tema de generación. Ujú. Entonces, en realidad lo que estamos pagando con esta segmentación, nosotros entendemos, es la fuga de capitales que hubo en estos 4 años con 4.000%, y otra vez el Estado, que Guzmán había dicho que no, otra vez el Estado recurre a la clase media, a las Ujú. tarifas, para pagar las deudas que nosotros no hemos asumido, ¿no? Ujú. Vos decías, se arranca mal. ¿Cómo hubieses arrancado o qué le hubiese sugerido al gobierno a partir de ahora, digamos, para... Yo creo que el gobierno tendría que haber hecho un estudio, porque estaban las posibilidades hace 2 años cuando se empezó a hablar de la segmentación, Bien, a raíz del nacimiento del IFE, a raíz del nacimiento de la UH, había toda una forma claro. como que el gobierno podía. Después salieron con los barrios, acuérdense, en Recoleta, después dijeron, bueno, con las casas de juego, hay formas en que no se afecta el bolsillo del trabajador. Ujú. Ponele un ejemplo. Ahora me dicen que con 3 salarios básicos mínimos ya tengo que pagar la plenitud de las tarifas. Ahora, fíjate que ese hombre que ganó 330.000 pesos, 333.000 pesos, ya no va a funcionar para ir a hacer turismo, Claro, claro. para ir a Lo un afecta, restaurante a claro, comer. claro. Entonces, afecta a la economía para pagar la deuda que Guzmán está emperrado en pagar a costilla de los argentinos. Ujú. Esta es la realidad. Ujú. ¿Cómo se posiciona el movimiento obrero? Porque yo veo, más allá de la unidad que hoy hay en CGT, diferentes visiones. La tuya es una, la de Pablo Moyano es otra, la de Héctor Daer es otra. Más allá de esa unidad, digo, ¿cómo se posiciona hoy ante el gobierno con un tema puntual como es este tema? Tarifas que directamente afectan el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores. Bueno, acá nosotros estuvimos hablando.
cada uno con sus matices opina, o sea, todavía la CGT en su integridad no opinó sobre el tema segmentación. Si bien estamos todos de acuerdo con la segmentación, lo que yo veo está mal aplicada la Claro, vos decís segmentación. lo que está claro, lo que está mal es, digamos, de dónde se parte, ¿De dónde se de dónde parte? arrancamos. Es eso, está Entonces bien. digo, nosotros teníamos la persecución del macrismo, teníamos Claro, la persecución de los militares en 76, después teníamos a Larreta que claro, cuando entras en la capital te sacan fotos y te hacen el... claro, Y ahora viene el Ministerio de Economía otra vez a claro. detectar de los 8 millones de clientes que tienen Edelap, Edesor y Edenor, hacer el seguimiento de su vida. Entonces me da la sensación como que ya de por sí eso genera un rechazo de un gobierno nacional y popular que nunca se dedicó a esas cosas. Después el otro tema es, estoy desvistiendo a uno para vestir Para a vestir, otro. claro, claro. No, no, a lo que te referís con el tema de dónde se arranca, con esto de los 300.000, que para un mucho, cuando yo hablo de paritaria, y ponele, digo, hay un gremio que arranca o sus básicos son 200.000 pesos, te viene y te dicen, uy, qué bueno, pero bueno, lo ves que después se afecta a otros sectores, porque lo que decís vos, esa persona o esa familia no va a salir de viaje, no va a gastar, no va a consumir, no se produce ese círculo virtuoso del cual muchas veces nosotros elogiamos. Claro, pero si yo estoy hablando de un sueldo de 300.000, no tiene una casa quinta en un country, no, quizás alquila, quizás tiene 3 pibes que van a la escuela, Claro, y bueno, nadie mide eso. Entonces, lo que hizo este gobierno es claro. decir, bueno, a lo bruto, cuando se habló en su momento, se iba a tomar la segmentación de lo que era el pago que se da por única vez sobre la riqueza. Claro. Entonces se tomaba de esa base y a partir de Ujú. ahí se iba a los, vamos a decir, a los lugares que había juego, a confiterías. Ahora, por ejemplo, te digo, nosotros fuimos con el licenciado Basualdo, subsecretario de Energía, fuimos a ver a Sategui, y a ellos les van a aplicar el 70% de aumento de la tarifa de energía, y ellos están remando en Claro. el dulce de leche, ahora tienen que pagar un 70% arriba. Bueno, ahí fueron a hablar con Basualdo, ahora están llamando a los panaderos para reunirse, porque los Claro, panaderos con este aumento que le van a aplicar, entonces digo, ¿cuál es el sentido que tiene la segmentación si la segmentación vuelve a ser otra claro. vez Como un un tarifazo. Claro, tarifazo? claro. Porque en definitiva Es eso, sí, sí. la clase media va a terminar pagando lo Ujú. que yo dije hace 4 meses cuando se hablaron de la segmentación y se la sacaron energía y pasó a economía, porque esa segmentación le estaba llevando adelante el área de energía, se la pasaron a economía y economía dijo, bueno, Ujú. yo tengo que pagar la deuda, es esto, y Es si no esto. les gusta, lo Claro. pagan. Ahora, Carlos, te corro un poco puntualmente del tema tarifas y te llevo más a la gestión, que vos estás hablando y mucho, de Guzmán. Digo, otra vez, los que pagamos este ajuste no son los que más tienen, sino las clases medias y la clase media baja a través del IVA, los alimentos, ¿no? Eso hace que se pierdan las próximas elecciones, que es evidente. Yo creo que vamos camino, yo lo dije claro, yo creo que el enemigo en las elecciones no está afuera, no es Juntos por el Cambio. Yo creo que desde el Ministerio de Economía están trabajando para que perdamos los votos. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a aplicarle la retención en el campo, 2 tractores que dan vuelta a Plaza de Mayo, vuelve para atrás. Vicentín vuelve para atrás. Vamos a aplicarle el pago por exceso de ganancias a través de la pandemia, vuelve para atrás, está en el Congreso, no sé cuándo sale. Entonces, ¿a dónde van? A los que somos nosotros. Claro, ¿Pagamos o nos cortan? claro. Entonces tenemos que pagar. Entonces, volvés a endeudar a la gente, Uh-huh. volvés otra vez a que la gente vuelva a llenar un formulario. Entonces tenés al pobre abuelo que vive en su casa, que no sabe manejar, tiene que ir a la ANSES a hacer la cola para que le hagan la planilla web. Y si no la haces, te cobran la plena y después tenés que ir a discutir que la plena están haciendo un enchastre en función del pago que Sí.
Lo que sí creo que, y esto no es yo digo que creo que el ministro de Economía se está equivocando plenamente y se olvidó de que este es un gobierno nacional y popular. Creo que ni Aranguren se atrevía a hacer una planilla de seguimiento de medidores, porque es función de las empresas hacer el seguimiento de los medidores. Ahora se mete él. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo se maneja el Estado? Sí, sí, sí. Somos intervencionistas, somos libre mercado, que decida Guzmán qué quiere hacer de la Argentina. No lo entendemos. Me quedaba un poco con esto que planteabas de lo que hizo Juntos por el Cambio y lo que estamos haciendo, lo que está haciendo ahora el gobierno, que es más o menos lo mismo, con otro marco, porque la realidad es que empleo hay, salarios hay, de hecho las paritarias casi diría se negocian día a día o mes a mes. ¿Qué contradicción hay, ¿no? Porque hay un sector de la sociedad que sigue consumiendo y que los números macro dan bien, algo que hemos hablado con muchos dirigentes Claro, que pero coinciden con nosotros llegamos a 48 millones, creo que está dando más o menos. el centro. De 5 millones viven bien, hay 43 que no están viviendo bien. Claro, sí. Entonces, esos 43 son todo lo que se está cayendo la carga encima. Claro. Entonces, todo lo que estamos haciendo, a ver, yo la pregunta que hago es, ¿cómo voy a subsidiar empresas de energía, de alimentos, no sé, todos los subsidios que estamos dando en empresas que durante 4 años hicieron un colchón de plata tremendo y fueron los primeros evasores que saltó el Banco Central? Y a eso le estamos dando el subsidio para que no hagan nada. O sea, lo que le estoy fomentando es la evasión. Ahora, Carlos, me quedo también con otra cosita que en el medio dijiste. Tenemos que pagar, nosotros tenemos que pagar. Ahora, ¿podría aparecer algún juez metiendo alguna cautelar en el medio? Pues digo, casi, en muchos casos se presentan, en otros casos, no en este, se han presentado rápidamente cautelares para evitar, por ejemplo, qué sé yo, digo, algo que se me ocurre hacia la ligera, para que no se declaren esenciales los servicios de Internet y demás. Ahora, claro, yo creo que van a saltar. Un ejemplo, a mí me llegó gente que me está llamando que va a hacer una presentación por el seguimiento personal que le van a hacer sobre su medidor. Claro. Lo cual es un nuevo ataque al patrimonio de la gente, no sé. Claro. Y lo otro, sí, van a haber cautelares, porque vamos a poner, tampoco sabemos cuál es el valor pleno. A ver, yo la pregunta que hago es la siguiente, a ver, hoy todavía el gobierno no dijo cuál es el pleno. O sea, pagar la factura pleno, ¿cuánto representa? ¿Un 200%? ¿Qué es un 200% si venimos pagando el 4.000? La pregunta es, si yo tengo una empresa que funciona, vamos a poner, tengo un auto nuevo o no nuevo, lo tengo cuidado, voy a tener un consumo del auto moderado. Ahora, si tengo este chaperío que soy los sistemas eléctricos, donde nadie invierte un peso, donde los cables están pinchados, donde las máquinas se queman, por ejemplo, el caso de Costanera, que le vamos a dar un subsidio, se dan de baja 3 máquinas y no quieren poner una máquina para cubrir las 3 que se bajaron por viejas. Claro. Les digo, estamos pagando la ineficiencia de las empresas, la evasión, los problemas que tiene Guzmán para pagarle al fondo, y en definitiva, lo que había dicho el gobierno, que el fondo no iba a incidir en la vida de los argentinos, yo creo que ya quedó demostrado que la inflación, la evasión, la fuga y todo eso, esto es producto de no haber negociado como se tenía que negociar en su momento. Seguro. Carlos, como siempre te agradecemos en este caso el contacto movilizado. Y a disposición de ustedes para cuando ustedes lo necesiten. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo grande.